Bueno, Cristian, Rafael, muchas gracias por estar acá en este espacio de RH Management, acogidos por la Universidad Adolfo Ibáñez en el marco de la cumbre DCH, la tercera cumbre DCH Capital Humano. Ustedes son gerentes de personas, ya no voy a decir la cantidad de años para no entrar en crisis, pero con mucha experiencia, con muchas alegrías, dolores y hartas cosas que reflexionar. Desde este punto de vista, Cristian, ¿cuáles son, crees tú, los temas que más que está tocando en la cumbre y cuáles son los que más te han removido? Estamos hablando de talento, estamos hablando de productividad, que también ha sido un tema que hemos tocado, qué decir de la revolución tecnológica. ¿Cuáles son los que más te han resonado a ti en tu experiencia, en tu labor ahora en Laboratorio Sabar? Muchas gracias por la invitación, Patricio. Tengo el honor de haber sido el primer presidente de SH, por lo tanto, hace varios años ya. Por lo tanto, creo que tener la cumbre hoy día en Chile es una situación muy significativa para el desarrollo de lo que es esta organización. Y dentro de los temas que se vienen abordando, que se van a tocar durante el día de hoy, me quedo con dos grandes temas. Uno, el tema de cultura y liderazgo. Creo que hoy día muchas de las organizaciones están trabajando de cara a cómo el liderazgo enfrenta lo que llamaríamos las creencias, cuáles son los valores, cuáles son los artefactos, cuáles son los distintos mecanismos que la organización tiene hoy día para poder generar procesos de cambio. Eso hoy día tiene un nivel de sensibilidad, un tema de gestión de personas que es muy relevante y que se vincula muy fuertemente con la productividad y finalmente con los resultados de la organización. En lo que es mi compañía, estamos trabajando justamente en esos temas actualmente y por lo tanto veo que son elementos que están absolutamente vigentes y que son relevantes para las personas que trabajamos en el mundo de recursos humanos. Segundo elemento que me gusta mucho es cómo se está vinculando esto con el negocio, o cómo se vincula de verdad con los temas relacionados con la línea propiamente tal y cómo hoy día la productividad desde el ámbito de gestión de personas se relaciona con temas de inteligencia artificial, pero también como recursos humanos genera y es un aporte estratégico al negocio. Eso yo te diría que son dos grandes temas que para mí hoy día son bien significativos de la agenda de hoy. Rafael, nosotros te entrevistamos hace poquito, la entrevista la pueden ver ahí en RH Management, y nos tocó hablar contigo también de la cultura. ¿Es la cultura? Ha hecho un muy buen trabajo en cultura y un profundo trabajo ahí en Papa John's. ¿Sigue siendo la cultura el aspecto que más te llama la atención de estas conversaciones? Primero que todo te quiero dar las gracias también y para mí es un honor estar con Cristiana, a quien conozco hace muchos años, y también a ti, que ya largos, largos años. Em, con respecto a las culturas, sí, siguen volviendo todo, sigue siendo la forma. Y la cultura se constituye obviamente por varias cosas y ahí en la teoría vamos a ir variando. Pero cuando uno tiene enraizado, sobre todo en las distintas compañías donde he trabajado, centrado en los valores, uno entiende esta vida más allá, este sentido. Y ahí, ese punto que se permea hasta la última persona, da un sentido a la compañía. Objetivos cambian, dueños cambian, conceptos cambian, metas cambian. Pero esta transformación, esta forma que nos vincula, sin un elemento unificador, que es justamente la cultura y que nos determina, es lo que vale la pena. Y en el último concepto, uno con el suficiente dinero podría copiar todo de una compañía, hacerla exactamente igual. No importa qué compañía sea exactamente igual, pero el ADN particular es lo que no puedes copiar, esa forma. Y eso distingue un número uno de un número dos, de un número tres. Entonces, tengo que seguir apoyando el tema de cultura, tengo que seguir focalizado en eso. Y es importante porque eso nos permite poder dar mayor empleabilidad a la gente que se alinea, mayor productividad a la compañía, pero también mayor felicidad a quienes trabajan. Cristian, y ahí cómo conectamos la productividad con la cultura, que también ha sido un tema que hemos tocado en conversaciones anteriores. ¿Cómo conjuga, cómo conversan esos dos temas? Hace pocos días atrás me tocó hacerle una presentación a los líderes de la organización y les planteaba un caso de Carlos, por poner un ejemplo cualquiera, y pensábamos, ¿verdad?, que Carlos trabajaba en una empresa donde su estilo y su forma de trabajar era una forma abierta, donde hablaba los conflictos en términos de las reuniones, eh, conflictos directos, y decía que esa persona se tuvo que cambiar de empresa, ¿verdad? Y llegó a otra empresa donde no era bien visto hablar los conflictos, no era bien visto enfrentar a las personas, y eso empezó a generar algunos roces. Bueno, justamente yo creo que eso es lo que habla de cultura, ¿ya? Cómo una persona puede desempeñarse en un ambiente
con los pares o con los equipos de trabajo, y eso impacta directamente finalmente en los resultados. Caso A, ¿verdad? La innovación, la resolución de problemas, las crisis se van a poder enfrentar y abordar. En el segundo caso, obviamente no va a poderse enfrentar los problemas y va a tener otro nivel de impacto. La innovación se va a ver mermada y eso está altamente gestionado desde el punto de vista de cuáles son las creencias de lo que una organización considera que es relevante o no para poder avanzar en los resultados de la compañía. ¿Y qué te pasa con la productividad? ¿Cómo enfocas la productividad, que es un tema relevante que se ha discutido acá? Tus colegas han discutido también. ¿Cómo lo ves tú, Rafael, el tema de enganchar productividad con cultura, con políticas de diversidad, con políticas de equidad de género, con políticas de bienestar? ¿Da ese sentido eso? No solamente me hace sentido, sino que lo veo totalmente coherente. Eh, Hay culturas de alto desempeño, hay culturas focalizadas y también entender a las personas. Las compañías copian lo que es la misma sociedad. La diversidad enriquece. Cuando uno habla de productividad, también tiene que buscar la innovación. Cualquier empresa que se congele, que haga lo mismo, en 2, 3 años ya empieza a quedar desactualizada. Y eso es muy importante. Entonces, abrazar la diversidad, abrazar todo lo que es conceptos que ayuden a la gente a entender un foco y que entender la productividad realmente. Muchas personas no logran, yo te diría que más compañías no logran poder expresar bien lo que es la productividad para que las personas se puedan alinear con ese concepto. Entonces no lo veo incoherente, lo veo al contrario, mucho más sólido. Entender a la sociedad en su diversidad, entender a la organización en su diversidad es importante. Cristian, y ahí, ¿cómo podemos construir, teniendo todas estas variables que hemos conversado? Hablamos de la cultura, lo relevante de la cultura, el ADN de la cultura, la conexión con la productividad, y cómo se materializa eso en la calidad de vida y el bienestar de las y los trabajadores, que ha sido el gran tema de la agenda de recursos humanos en este último tiempo, y donde la gente pareciera que marca diferencia. O sea, yo prefiero una empresa donde no tengo un líder tóxico, donde me tratan bien, aunque me paguen menos, prefiero quedarme ahí, que en la que me paguen más y me tratan mal. ¿Cómo lo ves tú esa reflexión? Me quedo con tu último concepto. Creo que acá el liderazgo cumple un rol esencial, crucial, determinante. Y quizás la gran diferencia es que hoy día el líder se está viendo sometido a un cambio que ha sido previamente, ¿verdad?, un evolutivo, así como ha cambiado, ¿verdad?, la orientación del servicio al cliente, que hoy día es un cliente que demanda y exige. Bueno, desde el punto de vista de los trabajadores, los colaboradores, también ha habido una evolución en la misma línea. Hoy día un trabajador no es suficiente que le digan qué hacer, sino que también le interesa cómo tiene que hacer eso, en qué ambiente tiene que hacerlo, desde el punto de vista de la relación con su jefe, la relación con los pares, su equipo de trabajo. Y creo que ahí, desde ese punto de vista, el liderazgo requiere algunas habilidades eh, que son más complejas que lo que existían años atrás. Y ahí me refiero específicamente quizás un poco a cómo ese líder se conoce. El autoconocimiento pasa a ser determinante. Poder conocer cuáles son sus fortalezas y administrarlas bien, pero también conocer sus oportunidades. Yo soy un consciente hoy día de que sobre todo nuestras sociedades latinoamericanas a veces no son tan permeables, por ejemplo, al feedback. Los feedback directos, más negativos, más constructivos, no todo el mundo los recibe de forma fácil. Y si es alguien que quiere generar un cambio, ¿verdad? Y poder trabajar con un equipo de trabajo y que esa persona se sienta con un alto nivel de engagement, de compromiso, de satisfacción, de ganas de participar, ese líder tiene que generar un cambio y por lo tanto tiene que ser un aporte viendo todos los elementos, así como Rafael decía, las diversidades, tiene que ver desde el punto de vista de las opiniones, tiene que ver desde el punto de vista de las habilidades, los conocimientos, distribución de tareas. Hoy día yo siento que ese rol se ha ido complejizando y que tenemos que estar a la altura del cambio y creo que desde el punto de vista de recursos humanos puede aportar mucho en ese proceso que estamos viviendo. Rafael, es que un poquito menos de un minuto, ¿cuál sería tu reflexión en torno a esta última parte de la conversación? O sea, la consideración por la persona, la consideración por entender realmente la cultura, entender las personas que se alinean con la cultura, entender, formar a los líderes en un perfil que permitan maximizar todos los componentes positivos de la cultura y también trabajar con todos los estamentos.
la gente en los altos desempeños, la gente que se desempeña normal, incluso la gente que no se ajusta a veces al empleo que tiene. Pero si existe esta forma y este alineamiento, es importante trabajarlo de forma global. Eso es mi reflexión final. Don Cristian, don Rafael, un placer tenerlo acá, reencontrarnos en este espacio. Espero que no nos perdamos y no nos veamos después en el asilo, sino que nos podamos ver antes. Así es que agradecido por esta oportunidad de volver a reencontrarnos. Gracias a ti. Gracias a ti, gusto Rafael, verte nuevamente. Siempre.